Pablo presenta 3 historias para dormir. Las 3 preguntas. A cierto rey se le ocurrió que, si supiera la respuesta a estas 3 preguntas, nunca se equivocaría en nada de lo que hiciera. Las 3 preguntas eran: 1. ¿Cuál es el mejor momento para empezar algo? 2. ¿Quiénes son a quienes hay que prestar importancia? 3. ¿Qué es lo más importante que hay que hacer en todo momento? El rey hizo proclamar por todo su reino que daría una gran recompensa a quien le respondiera a estas 3 preguntas, y acudieron ante él hombres cultos y experimentados, pero ninguno le dio una respuesta satisfactoria. En respuesta a la primera pregunta, una persona le dijo que, para conocer el momento adecuado para empezar algo, uno debe ser minucioso con su tiempo y ordenar su vida de acuerdo a un horario estricto. Solo así, le informó, podría hacer todo a su debido tiempo. Otra persona le dijo que planificar un horario era inútil y que el rey debía evitar distracciones y pasatiempos ociosos. Otros concluyeron que, por muy atento que estuviera el rey, era imposible que un solo hombre decidiera correctamente el momento adecuado para empezar algo. Lo mejor, entonces, era formar una oficina de sabios y escuchar sus consejos. Las respuestas a la segunda pregunta, ¿quiénes son las personas a quienes hay que prestar importancia?, tampoco lo alegraron. Una persona dijo que el rey necesitaba escuchar en todo momento a su corte real. Otro le animó a depositar su total confianza en los sacerdotes y monjes. Otros mencionaron confiar en los médicos. Finalmente, hubo uno que le recomendó escuchar solamente a los militares y guerreros. A la tercera pregunta, sobre cuál era la tarea más importante que hay que hacer, le respondieron que esa tarea era la ciencia. Otros dijeron que era la guerra. Otros, de nuevo, defendieron el sacerdocio y la carrera militar. Como todas las respuestas fueron diferentes y contradictorias, el rey no estuvo de acuerdo con ninguna de ellas. Por lo tanto, decidió no entregar la recompensa, pero él seguía deseoso de encontrar las respuestas a sus 3 preguntas. Entonces, decidió consultar a un viejo ermitaño, de quien se decía que era un hombre lleno de sabiduría. El ermitaño vivía en un bosque que nunca abandonaba y no recibía a nadie más que a los pobres. Como no le gustaban los ricos y poderosos, el rey vistió con ropas sencillas y les ordenó a los hombres de su escolta que lo esperaran al pie de la montaña mientras él conversaba con el anciano. Cuando el rey llegó a la cabaña donde habitaba el ermitaño, este se encontraba cavando un hoyo en su jardín. Al ver al rey, le saludó y siguió cavando. El ermitaño era frágil y débil, y cada vez que clavaba la pala en la tierra, respiraba con dificultad. El rey se acercó y le dijo: «He venido aquí, sabio ermitaño, para pedirte que me respondas estas 3 preguntas. ¿Cuál es el mejor momento para empezar algo? ¿Quiénes son las personas a quienes hay que prestar importancia? ¿Qué es lo más importante que hay que hacer en todo momento?». El ermitaño escuchó, pero no le respondió. Solamente posó su mano sobre su hombro y luego continuó cavando. «¿Estás cansado?», dijo el rey. «Dame la pala y descansa un rato». «Gracias», dijo el ermitaño, sentándose en el suelo después de darle la pala al rey. Cuando hubo pasado cierto rato, el rey se detuvo y repitió sus 3 preguntas. El ermitaño tampoco respondió. Esta vez se levantó, alargó la mano para la pala y le dijo al rey: «Ahora descansa y déjame trabajar un poco». Pero el rey no le dio la pala y siguió cavando. Pasó una hora y luego otra, y finalmente el sol comenzó a descender entre las montañas y los árboles. El rey por fin dejó la pala en la tierra y dijo: «Vine aquí para tener una respuesta a mis preguntas. Si no puedes darme ninguna, dímelo y regresaré a casa». «¿Has oído a alguien corriendo por allí?», dijo el ermitaño. El rey se volvió y vio a un hombre barbudo que salía corriendo del bosque. Corría como un loco y presionaba sus manos contra el vientre, de donde brotaba sangre. Cuando llegó hasta el rey, cayó desmayado al suelo. El rey y el ermitaño le desabrocharon la ropa y vieron que había recibido una profunda cuchillada. El rey limpió la herida lo mejor que pudo y vendó al hombre con su pañuelo y con una toalla del ermitaño. Sin embargo, la sangre no dejaba de manar.
El rey retiraba una y otra vez la venda empapada y volvía a enjuagarla. Cuando por fin la sangre dejó de manar, el herido recuperó la conciencia y pidió algo de beber. El rey trajo agua fresca y se la dio. Había oscurecido, y el aire de la noche era suave y fresco. El rey, con la ayuda del ermitaño, recostó al herido en la cama de la cabaña, quien cerró los ojos y se quedó dormido. El rey estaba rendido tras un largo día de subir la montaña, cavar en el jardín y ayudar al hombre herido. Tras apoyarse contra la pared, se quedó dormido. Cuando despertó, el amanecer asomaba ya sobre las montañas. «Perdóname», dijo entonces el herido con voz débil. «No te conozco y no tengo nada que perdonarte», dijo el rey. «Tú no me conoces, pero yo sí a ti», dijo el hombre. «Soy tu enemigo. Juré vengarme de ti durante la revuelta. Ejecutaste a mi hermano, y te apoderaste de mis propiedades. Sabía que habías venido solo a ver al ermitaño y decidí matarte a tu regreso. Pero pasó el día y no regresaste. Entonces salí de mi escondite y, para mi infortunio, me topé con tus soldados, que me reconocieron y me hirieron. Logré escapar, pero habría muerto si no me hubieras auxiliado. Deseaba matarte, y me has salvado la vida. Yo había intentado matarte, pero tú salvaste mi vida. Me siento avergonzado y agradecido al mismo tiempo. Si vivo, juro que seré tu servidor el resto de mi vida. Por favor, Majestad, concédeme tu perdón». El rey se alegró muchísimo de haberse reconciliado con un enemigo tan acérrimo. No solo lo perdonó, sino que le prometió enviarle a su médico y devolverle sus propiedades. Tras pedir a sus sirvientes que llevaran al herido a su casa, salió al pórtico y vio al ermitaño. Antes de volver a su palacio, intentó una vez más repetirle sus 3 preguntas. El ermitaño estaba de rodillas sembrando unas semillas en los hoyos que el rey había cavado el día anterior. El rey se le acercó y le dijo: «Por última vez, te ruego que respondas a mis preguntas, sabio». «Tus preguntas ya han sido contestadas», dijo el ermitaño. «¿Pero cómo?», preguntó el rey, confundido. «¿No lo ves?», dijo el ermitaño. «Si ayer no te hubieras compadecido de mí y no hubieras cavado estos hoyos, habría regresado por tu camino, y aquel hombre te habría atacado. Entonces te habrías arrepentido de no haberte quedado conmigo. Así que ahí tienes tus respuestas. El momento más importante fue cuando estabas cavando los hoyos. Yo era el hombre más importante en ese momento, y ayudarme era tu asunto más importante. Después, cuando el herido corrió hacia nosotros, el momento más importante fue cuando lo estabas atendiendo. Pues, de no haberlo auxiliado, habría muerto sin hacer las paces contigo. Así que él era el hombre más importante en ese momento, y lo que hiciste por él fue la tarea más importante. Recuerda, solo hay un momento importante, y es ahora. Ese es el momento más importante porque es el único sobre el que tenemos dominio. La persona más importante es aquella con quien estás, la que está delante de ti, porque nadie sabe si se tendrán tratos con algún otro en el futuro. El asunto más importante es hacer el bien a esa persona, a la que está junto a ti, hacerla feliz, porque ese es el único propósito de la vida. Iván el imbécil. Capítulo 1. En cierto reino vivía un rico campesino que tenía 3 hijos: Simeón, el soldado; Taras, el obeso; Iván, el imbécil, y una hija muda llamada Milania. Simeón se fue a luchar por el zar, Taras se fue a la ciudad y se hizo comerciante, e Iván se quedó con su hermana al frente de la casa y de la granja. Por su valeroso desempeño en el ejército, Simeón recibió una hacienda y se casó con la hija de un noble. Además de su cuantioso salario, recibía ingresos de sus tierras. Sin embargo, apenas podía llegar a fin de mes, ya que su mujer derrochaba lo ganado en extravagancias. Un día, Simeón fue a su hacienda a cobrar la renta, y el administrador le informó que no había dinero. «El ganado no ha tenido crías», le dijo. «Tampoco tenemos caballos, bueyes ni arado. Es preciso comprarlo todo, solo entonces habrá renta». Simeón fue entonces con su padre,
el campesino, y le dijo: «Tienes tierras, pero no me has dado nada. Dame el tercio que me corresponde. Lo emplearé en mi hacienda». El anciano respondió: «Tú no hiciste nada por la casa. ¿Por qué tendría que darte la tercera parte de todo? Eso perjudicaría a Iván y a tu hermana». «Sí», dijo Simeón, «pero él es tonto, y ella muda. ¿Para qué necesitarían dinero? Se hará lo que diga Iván», dijo el anciano. La respuesta de Iván fue: «Muy bien, que se lleve lo que está pidiendo». Simeón tomó su parte y volvió a servir al zar. Taras también tuvo éxito. Se hizo rico y se casó con la hija de un mercader, pero siempre andaba con deudas e insatisfecho. Como su hermano, fue en busca de su padre y le dijo: «Quiero mi parte». El anciano, sin embargo, se negó a acceder a su petición. «Tú nunca trajiste algo a la casa. Lo que tenemos es el resultado del duro trabajo de tu hermano». «Sería injusto», repitió, «para Iván y tu hermana». Taras respondió: «Pero ellos no lo necesitan. Él es un tonto y no podrá casarse, ninguna mujer lo querrá como marido. Mi hermana nació muda y tampoco necesita el dinero». Iván añadió: «Dame la mitad del trigo y no tocaré los aperos de labranza. Solo me llevaré la yegua oscura, que a ti no te sirve para trabajar». Iván, riéndose, dijo: «De acuerdo, iré a arreglar tus cosas». Taras tuvo su parte. Se llevó la yegua con el grano a la ciudad, dejando a Iván con un caballo viejo para mantener a su padre y a su hermana. Capítulo 2. El demonio estaba muy decepcionado porque los hermanos no pelearon por el reparto de la propiedad. Habiendo solucionado todo pacíficamente, llamó a 3 de sus demonios y les dijo: «Escuchen, hay 3 hermanos, Simeón, Taras e Iván. Es necesario que se peleen, ya que ahora están viviendo en completa armonía. El imbécil es quien ha estropeado mis planes. Vayan y no los dejen en paz hasta que se arranquen los ojos unos a otros». «¿Entendido? Entendido», respondieron los 3 pequeños demonios. «¿Cómo piensan lograrlo? Primero los arruinaremos para que no tengan nada que comer, y luego los reuniremos en un lugar donde puedan enfrentarse y luchar». «Muy bien», asintió el demonio. «Veo que conocen bien su trabajo. Vayan y no vuelvan hasta que los hermanos se maten. De lo contrario, los despellejaré vivos». Los 3 demonios se dirigieron a un pantano para consultar cuál era el medio más sencillo para llevar a cabo su misión. Discutieron largo rato porque ninguno quería el trabajo más difícil. Como no pudieron ponerse de acuerdo, decidieron echarlo a la suerte. Se concluyó entonces que el primero en terminar vendría a ayudar a los otros 2. Hecho este acuerdo, fijaron una fecha para reunirse de nuevo y averiguar quién había terminado primero. Llegado el día, los demonios se reunieron en el pantano, y cada uno relató su experiencia. El primero habló de Simeón y dijo: «He tenido éxito. Mañana Simeón volverá con su padre». El emperador lo nombró comandante en jefe de las fuerzas y lo envió a luchar contra el rey de India. Emprendió su misión ignorando que yo, siguiendo sus pasos, había mojado la pólvora de sus soldados. También fui a ver al rey indio y le mostré cómo podría crear soldados de paja. El ejército de Simeón, al verse rodeado por tan vasto número de guerreros indios, se asustó. Entonces Simeón ordenó hacer fuego, pero, como han de suponer, los cañones ni balas funcionaron. Los hombres se dispersaron como corderos. El rey indio los pasó a cuchillo. Los bienes de Simeón fueron confiscados. En desgracia, mañana será ejecutado. Todo lo que me queda por hacer, por lo tanto, concluyó el diablillo, es sacarlo de la cárcel y hacer que vuelva a su casa. Mañana estará todo listo. Ahora, pues, ¿a quién de los 2 debo ayudar? A continuación, el segundo demonio habló de Taras. «No necesito ayuda», empezó. «Mi trabajo va viento en popa y terminará en una semana. En primer lugar, hice que Taras adelgazara. Después se volvió tan codicioso que quería poseer todo lo que veía, y gastó todo su dinero en la compra de muchos bienes.
Cuando se le acabó el capital, pidió prestado y siguió comprando. Se ha llenado de tantas deudas que no podrá liberarse. En una semana vencerá el plazo de sus pagarés. Como no podrá pagar, tendrá que irse a casa de su padre. Al concluir esta narración, preguntaron al tercer demonio cómo habían ido las cosas con Iván, el imbécil. ¿Qué puedo decirles?, dijo, suspirando. No marcha nada bien mi trabajo. Lo primero que hice fue escupir en su jarra de sidra para producirle dolor de estómago. Después, cuando fue a arar, endurecí la tierra para que apenas pudiera labrarla. Pero él, el muy imbécil, vino con su arado y roturó la tierra. Le costó muchos dolores, pero igual continuó trabajando. Rompió un arado, pero lo reemplazó por otro y reanudó la faena. Me metí entonces bajo la tierra y sujeté su rastrillo. Tampoco pude detenerlo, pues empujaba con demasiada fuerza. Mis manos se cortaron. A pesar de mis esfuerzos, trabajó todo el campo. Hermanos, ayúdenme, suplicó. Si no lo doblego, todo nuestro trabajo será un fracaso. Si este tonto sigue trabajando, no sufrirá miserias y podrá mantener a sus hermanos. El demonio de Simeón prometió ayudarlo al día siguiente. Así que se separaron. Capítulo 3. Iván aró todas sus tierras salvo una pequeña parte. Tenía un intenso dolor de estómago, pero necesitaba trabajar. Intentó arrancar el arado, pero este parecía haber chocado con una raíz dura. Era el pequeño. El demonio que se había aferrado a la herramienta lo detenía. Qué extraño, pensó Iván. Nunca antes hubo raíces aquí. Metió la mano en la tierra y, sintiendo algo blando, lo arrancó de un solo golpe. Era un objeto negro igual que una raíz, pero parecía tener vida. Al sacudirla, descubrió al pequeño demonio. ¡Qué asco!, exclamó molesto. Estaba a punto de aplastarlo cuando el diablillo gritó: «No me mates, por favor, y te haré lo que desees». «¿Qué puedes hacer por mí?», preguntó Iván. «Lo que gustes, lo que quieras», respondió el diablillo. Iván se rascó la nuca y, finalmente, dijo: «Me duele mucho el estómago». «¿Puedes curarme?». «Sí, puedo curarte». «Entonces hazlo». El pequeño demonio se inclinó hacia la tierra y, escarbando con sus garras, extrajo 3 tallos y se los dio a Iván. «Si tragas uno de estos», dijo, «te curará inmediatamente de cualquier enfermedad». Iván tomó un tallo y se lo tragó. En el acto dejó de dolerle el estómago. «Te ruego que me dejes ir ahora», suplicó la criatura del infierno. «Me meteré bajo la tierra y jamás volveré por aquí». «Pues decirte que Dios te bendiga». En cuanto Iván pronunció el nombre de Dios, el diablillo se hundió en lo más profundo de la tierra, como una piedra en el agua. Solo dejó un agujero como rastro. Iván guardó los tallos que le quedaron y procedió a arar. Al terminar su labor, dio la vuelta y regresó a casa. Al llegar, encontró a su hermano Simeón y a su esposa sentados a la mesa. Su hacienda había sido confiscada y, casi de puro milagro, había logrado escapar de la cárcel. «Hasta que encuentre otro domicilio, debes cuidarnos a mí y a mi mujer», le dijo a Iván. «Muy bien», respondió Iván, «puedes quedarte con nosotros». Cuando estaba a punto de sentarse a la mesa, su cuñada, molesta por el olor de Iván, le dijo a su marido: «No me sentaré a la mesa con un campesino que apesta». Simeón se volvió hacia su hermano y le dijo: «Mi esposa dice que hueles mal. Sería mejor si vas a comer al establo». Iván dijo: «Como gusten. Precisamente, como ya es de noche, debo alimentar a la yegua». Iván cogió un poco de pan, se puso el abrigo y se retiró al establo. Capítulo 4. El diablillo de Simeón llegó aquella noche, según lo convenido. Fue en ayuda de su compañero, quien tenía a su cargo a Iván. Fue al campo y buscó a su amigo por todas partes, pero solo encontró el agujero por el que había huido. «Es algo extraño», dijo. «¿Algo debe haberle sucedido? Tendré que reemplazarlo y continuar su trabajo. El imbécil ya ha terminado de arar. Debo atacar su prado e impedirle que corte la hierba».
El diablillo inundó el prado con agua fangosa. Cuando Iván fue a la mañana siguiente con la guadaña afilada e intentó cegar la hierba, comprobó que ésta resistía todos sus esfuerzos. Intentó cortarla, pero siempre sin éxito. Finalmente, cansado del esfuerzo, decidió volver a casa y afilar su guadaña. Entonces dijo en voz alta: no miraré hasta que haya segado toda la pradera, aunque me lleve una semana. Al oír esto, el diablillo se dijo: qué terco es este imbécil. No será fácil de vencer. Iván volvió con su guadaña afilada y trabajó hasta cegar todo el prado. No le quedaba más que un pequeño trozo a la orilla de un pantano. El diablillo se escondió en dicho pantano y se dijo: aunque me corte las manos, no permitiré que ciegue este trozo. La hierba no era muy espesa en esa zona. Aún así, la guadaña no funcionaba. Iván se enfadó y golpeó la hierba con todas sus fuerzas, partiendo por la mitad la cola del diablillo que permanecía oculto tras un arbusto. Iván consiguió terminar su trabajo. Cuando regresó a casa y ordenó a su hermana que recogiera la hierba, volvió al campo para cegar el centeno. Pero el demonio lo siguió hasta allí y endureció tanto el centeno que a Iván le resultó casi imposible cortarlo. Sin embargo, tras continuos y arduos trabajos, lo consiguió. Cuando terminó, dijo: ahora empezaré a cegar la avena. Al oír esto, el diablillo pensó: no pude impedirle que segara el centeno, pero le impediré que mañana seque la avena. Sin embargo, cuando llegó al campo a la mañana siguiente, se encontró con que Iván ya había segado la avena. Lo había hecho durante la noche, creyendo que el grano también estaría demasiado duro. El diablillo se enfureció y exclamó: lo ha cortado todo. Ese imbécil. Ni en la guerra me había encontrado con tantos problemas. Nunca duerme, no puedo seguirle el paso, añadió. Solo me queda una cosa: haré que toda la paja se pudra. En consecuencia, se dirigió a los montículos de grano recién segado, y comenzó su diabólico trabajo. Después de mojarlo, encendió una fogata, se calentó y se quedó profundamente dormido. Iván tomó su caballo y, junto a su hermana, fue a traer el centeno. Tras levantar un par de gavillas, su horquilla pinchó la espalda del diablillo, lo que hizo que éste aullara de dolor y saltara dando gritos. Iván exclamó: ¡qué dicha! ¿Aún andas por aquí? Yo soy otro, dijo el diablillo. El que mencionas es mi compañero. Yo estaba en la casa de Simeón, tu hermano. Bueno, dijo Iván, no importa quién seas. Este es tu fin. Cuando estaba a punto de aplastarlo, el demonio suplicó: déjame ir, por favor, y te complaceré en lo que gustes. Haré lo que desees. ¿Qué puedes hacer por mí?, preguntó Iván. Puedo hacer soldados con cualquier cosa. ¿Y para qué me servirán? Harán lo que les pidas. ¿Podrán cantar? Claro que sí. Bueno, entonces quiero ver cómo los haces. Coge un manojo de paja y espárcelo por el suelo, y verás que cada paja se convierte en un soldado. Iván esparció las pajitas en el suelo y, tal como aseguró la criatura, éstas se convirtieron en soldados que pronto comenzaron a desfilar al son de los clarines y tambores. ¡Qué divertido! Esto les encantará a las muchachas del pueblo. El pequeño demonio dijo: ya que no me necesitas, déjame ir. No, no te dejaré ir. Quiero que vuelvas a convertirlos en paja, pues no puedo perder mis granos. Entonces di lo siguiente: tantos soldados, tanto centeno, ordeno que vuelvan a lo que un día fueron. Iván obedeció y recuperó su centeno. El pequeño demonio volvió a suplicar que lo liberara. Iván, levantándolo con la horquilla, le dijo: pues decirte que Dios te bendiga, como antes. Al pronunciar el nombre de Dios, el diablillo se precipitó a la tierra como un rayo. Poco después, cuando Iván regresó a casa, encontró a Taras y a su esposa. Su hermano no podía pagar sus deudas y se vio obligado a huir de sus acreedores y buscar refugio con su padre. Al ver a Iván, le dijo: nos quedaremos aquí hasta que sea rico de nuevo. Sí, eres bienvenido, dijo Iván. Vive aquí a tu gusto.
Entonces se quitó el abrigo y se sentó a la mesa, pero la mujer de Taras se quejó del olor de su ropa, diciendo: no puedo comer con el imbécil y tampoco soportar su olor. Entonces Taras dijo: Iván, hueles mal. Es mejor que vayas a comer afuera. Muy bien, dijo Iván, tomando un poco de pan y disponiéndose a salir. De todos modos, tengo que dar de comer a mi yegua. Capítulo 5. El diablillo a cargo de Taras, según lo convenido, procedió a ayudar a sus compañeros. Al llegar al campo, los buscó por todas partes, pero solo encontró el agujero y, al ir al prado, la cola cortada del otro. Bueno, pensó, está claro que han sufrido una desgracia. Tendré que ocupar sus puestos y ver la forma de hacer pelear a los hermanos. Fue entonces en busca de Iván, pero una vez que terminó de trabajar en el campo, no aparecía por ninguna parte. Había ido al bosque a cortar árboles. Sus hermanos, incómodos de estar amontonados bajo un mismo techo, le habían pedido que les construyera casas propias. El diablillo descubrió su paradero y trepó a los árboles. Empezó a estorbar a Iván en su trabajo. Los árboles, a pesar de ser cortados a profundidad, no caían al suelo, iban a las ramas vecinas. Aún así, tras mucho esfuerzo, Iván consiguió derribar algunos. Supuso que podría talar 50 árboles en un día, pero solo consiguió cortar 10 antes de que anocheciera. Estaba agotado y sudando a mares. Se sentó a descansar en el bosque. Poco después, reanudó su trabajo y cortó un árbol más. Sin embargo, el esfuerzo le produjo un intenso dolor de espalda y tuvo que volver a descansar. Al ver esto, el pequeño demonio se alegró. Bueno, ahora está agotado y dejará de trabajar. Yo también descansaré. Entonces se sentó en unas ramas y durmió. Pero he aquí que Iván se levantó de nuevo, empuñó su hacha y le dio un tremendo golpe al árbol, que cayó instantáneamente. El diablillo no tuvo tiempo de saltar y el tronco aplastó una de sus patas. Iván, tras cortar las ramas, encontró al diablillo vivo. Muy asombrado, exclamó: «¿Otra vez aquí, feo?» «Soy otro», respondió la criatura. «Yo estaba en casa de tu hermano Taras». «Eso da igual», dijo Iván. «Ahora recibirás el castigo que mereces». Y estaba a punto de asestarle un golpe cuando el diablillo dijo: «No me mates, por favor, y haré lo que quieras por ti». Iván preguntó: «¿Y qué puedes hacer?» «Darte el oro que desees». «Bueno, entonces fabrícalo». «Toma las hojas de este roble», dijo la criatura, «frótalas y el oro caerá al suelo». Iván hizo lo que le indicó e inmediatamente el oro empezó a caer a sus pies. Sonriendo, dijo: «Un buen truco. Servirá para divertir a los niños del pueblo». «¿Puedes liberarme ahora?», preguntó el demonio. «Sí», respondió Iván. «Ve con Dios». De igual modo que los otros, apenas hubo pronunciado adiós, la criatura se hundió en los abismos de la tierra, como una piedra en el fondo del agua. Tras su paso no quedó más que un agujero. Capítulo 6. Una vez terminadas sus casas, los hermanos se instalaron en ellas. Al concluir el trabajo de ese año, Iván organizó una gran fiesta. Invitó a sus hermanos, diciéndoles que habría cerveza en abundancia. Ellos, sin embargo, declinaron la invitación. «Ya sabemos cómo festejan los campesinos», dijeron. «Beben hasta caerse. No queremos ver nada de eso». Iván reunió a todos los campesinos de la aldea y bebió cerveza con ellos hasta embriagarse. Alegre, les dijo a los muchachos del pueblo que debían cantar, afirmando que a cambio les mostraría un truco que jamás habían visto en sus vidas. Las muchachas se rieron y empezaron a cantar en honor a Iván. Cuando terminaron, dijeron: «Muy bien. Ahora te toca mostrarnos lo que prometiste». Iván respondió: «Esperen un momento y les enseñaré». Cogiendo una bolsa, se fue al bosque. Las mujeres se rieron y exclamaron: «Es un tonto». Se olvidaron de él. Poco después, Iván apareció de repente con la bolsa, que ahora estaba repleta. «¿Quieren un poco de esto?», preguntó. «Sí, sí».
cantaron a coro. Entonces Iván metió la mano en la bolsa y sacó monedas de oro, que esparció entre ellos. «Dios santo», gritaron, tirándose al piso para recogerlas. Los hombres aparecieron en escena y empezaron a luchar y a arrancarse las monedas. En medio del desorden, una anciana estuvo a punto de morir aplastada. «No sean tontos», gritó Iván. «¿No ven que casi aplastan a la pobre abuelita? Tengan más cuidado. Tengo muchas de estas y les daré cuanto quieran». Iván empezó a arrojarles puñados de monedas. Siguió lanzando hasta vaciar su bolsa. Le exigieron más, pero él respondió: «El oro se ha acabado. En otra ocasión les daré más. Ahora cantemos y bailemos». Los jóvenes cantaron, pero Iván les dijo: «Sus canciones no sirven. ¿Acaso tú sabes otras mejores?». Respondieron: «Les mostraré a unas personas que cantan mejor que ustedes», respondió Iván. Con este comentario, se dirigió al granero, tomó un manojo de paja e hizo lo que el diablillo le había indicado. Al poco rato, apareció en la calle del pueblo un regimiento de soldados, a los que ordenó cantar y bailar. La gente estaba asombrada y no entendía cómo Iván, el imbécil del pueblo, había hecho algo tan maravilloso. Los soldados cantaron durante algún tiempo, para gran regocijo de los aldeanos. Luego Iván les ordenó que se dirigieran al granero, prohibiendo a los aldeanos que lo siguieran. Al llegar al granero, volvió a convertir a los soldados en paja y se fue a casa a dormir la borrachera. Capítulo 7. A la mañana siguiente, las hazañas de Iván eran la comidilla de la aldea. Las noticias llegaron a oídos de su hermano Simeón, quien fue velozmente a verlo. «Explícame», dijo, «¿de dónde sacaste esos soldados y a dónde te los llevaste? ¿Y para qué quieres saberlo?». Dijo Iván: «Con soldados puedes conquistar reinos enteros», respondió su hermano. Esto sorprendió mucho a Iván, quien dijo: «¿Por qué no me lo dijiste antes? Puedo darte los soldados si quieres». Llevó entonces a su hermano al granero y le dijo: «Estoy dispuesto a hacer muchos soldados, pero debes llevártelos de aquí. Si tuviera que alimentarlos, se acabarían en un solo día nuestra reserva de granos». Simeón prometió llevarse a los soldados, e Iván puso manos a la obra. De un manojo de paja hizo un regimiento entero. Aparecieron tantos soldados que no quedó ningún espacio libre en el campo. «Bien, ¿te parecen suficientes?», preguntó Iván. «Es suficiente». «Gracias, Iván, me alegro. Si deseas más soldados, te los haré. Tengo mucha paja». Simeón dividió a sus soldados en batallones y regimientos y de inmediato salió a luchar y a conquistar. Apenas partió, Taras, el otro hermano, se presentó. Ante Iván también estaba Taras, enterado de lo ocurrido el día anterior. Le preguntó: «¿De dónde sacaste tanto oro? Dime el secreto. Si yo tuviera ese dinero, nunca más pasaría penurias». Iván se sorprendió al oír esto y dijo: «¿Por qué no me lo dijiste antes? Puedo darte las monedas que quieras». Taras estaba encantado. «Solo necesitaré 3 bolas de oro». «Bien», dijo Iván, «vamos al bosque. Mejor alistemos el caballo, ya que no podremos con tanto peso». Se dirigieron al bosque e Iván procedió a frotar las hojas de un roble. Las monedas cayeron al piso igual que polvo. Cuando amontonó una gran cantidad, Iván le preguntó a su hermano si eso era suficiente. Taras respondió: «Gracias, por el momento es suficiente». Iván dijo entonces: «Aquí las hojas sobran. Si deseas más, vuelve y produciré más». Taras llenó de oro su carreta, cabalgó hacia la ciudad y se dedicó a aumentar su riqueza. Así, ambos hermanos siguieron su camino. Simeón se fue a la guerra y Taras a comerciar. Los soldados de Simeón conquistaron muchos reinos, y Taras ganó muchísimo dinero. Algún tiempo después, ambos hermanos se encontraron y se confesaron el origen de su prosperidad. Simeón dijo: «Tengo un reino y disfruto de una vida placentera, pero no tengo dinero suficiente para mantener a mis soldados». Taras confesó que poseía enormes riquezas, pero que vivía afligido porque no tenía quien se las cuide.
Vayamos a ver a nuestro hermano, dijo Simeón. Yo le diré que me haga más soldados y te los daré. Tú, en cambio, pídele más dinero, me lo darás, y así yo podré mantener a mis tropas. Volvieron a casa de Iván. Simeón le dijo, necesito más soldados. Quiero que me hagas al menos 2 divisiones. Pero Iván negó con la cabeza y contestó, no te daré ni un soldado más. ¿Cómo y por qué? Dijo Simeón. Tú me prometiste que podía pedirte cuantos quisiera. Sí, lo hice, respondió Iván, pero he cambiado de opinión. ¿Y por qué cambiaste de parecer, imbécil? Porque tus soldados, explicó Iván, mataron hace poco a un hombre. Estaba yo trabajando cerca del camino y vi pasar a una mujer que no paraba de llorar ante un féretro. Le pregunté, ¿quién ha muerto? Y ella me contestó, mi marido, a quien los soldados de tu hermano mataron. Yo pensaba que los soldados solo iban a cantar canciones, pero se han dedicado a matar personas. No te haré más. Se obstinó y no hizo más soldados. Poco después, Taras fue donde Iván y le ordenó que le diera más monedas de oro. Como en el caso de Simeón, Iván negó con la cabeza y contestó, no te daré más monedas. Taras le recordó su promesa. Sí, lo prometí, respondió Iván, pero es inútil. No te daré más oro. ¿Y por qué cambiaste de parecer, imbécil? Preguntó Taras. Porque con tu oro le quitaron la vaca a la señora Mijailo, respondió Iván. ¿Y cómo ha ocurrido eso? Preguntó Taras. Mijailo siempre tuvo una vaca, explicó Iván, y sus hijos tenían leche para beber. Pero uno de tus administradores fue a su casa y los obligó a venderla por 3 monedas de oro. La mujer tuvo que venderla y ahora no tiene leche para beber. Te di esos discos dorados para que te divirtieras, pero resulta que sirvieron para quitarles el alimento a unos pobres niños. Al oír esto, los hermanos se marcharon y discutieron cuál sería el mejor plan para resolver sus apuros. Simeón dijo, escucha, hagamos esto, yo te haré la mitad de mis soldados para que cuiden tus riquezas, y tú me darás dinero para alimentar a la otra mitad de mi reino. Taras accedió. Los hermanos se repartieron los bienes como habían convenido y se convirtieron en hombres ricos y poderosos. Capítulo 8. Iván permaneció en la granja y trabajó para mantener a su padre y a su hermana muda. Un día, el viejo perro de la casa, que se había criado en la granja, se enfermó. Creyendo que moriría, Iván cogió un poco de pan, lo guardó en su sombrero y fue a dárselo al perro. Sucedió que, al volcar el pan, cayó también el tallo que le había dado el diablillo. El viejo perro se lo tragó y se curó instantáneamente. Se levantó de un salto y empezó a mover la cola alegremente. El padre de Iván, maravillado, le preguntó, ¿cómo has realizado ese milagro? Iván respondió, tenía 2 raíces capaces de curar cualquier enfermedad, y el perro se ha comido una. Sucedió por aquel entonces que la hija del zar enfermó de gravedad. Su padre hizo anunciar en todas las ciudades, pueblos y aldeas que recompensaría a quien la curase, y que, si era soltero, se la daría por esposa. Este edicto también apareció en el pueblo de Iván. Su padre lo llamó y le dijo, si tienes alguno de esos tallos, ve y cura a la hija del zar. Si lo haces, serás feliz para el resto de tus días. Muy bien, dijo Iván e inmediatamente emprendió el viaje. Al llegar a la salida del pueblo, vio a una mendiga con un brazo roto. La mujer se le acercó. Me dijeron que podrías curarme, dijo. Tengo el brazo roto y no puedo trabajar ni vestirme. ¿Puedes curarme? Iván respondió, muy bien, mujer, te aliviaré. Sacó el tallo que le quedaba y se lo entregó a la mendiga. Ella lo tragó y se curó al instante. Como ya podía mover su brazo, se marchó contenta. Iván le contó a su padre la historia de la mendiga. Al saber que le había entregado su último tallo, su padre empezó a reñirle, pues ahora ya no podrás curar a la princesa. Te compadeciste de una mendiga, pero no de la hija del zar. Claro que me compadezco de la hija del zar, respondió Iván. Enganchando el caballo a su carro, se dispuso a partir. ¿A dónde vas, imbécil?, preguntó su padre.
a curar a la hija del zar, respondió. ¿Cómo? ¿Si ya no tienes el remedio? ¿Y eso qué importa? Respondió Iván mientras se alejaba. Llegó al palacio del zar y, apenas pisó las escaleras, la princesa se curó. El zar se llenó de alegría y ordenó que lo vistieran con ropa fina y lo llevaran ante su presencia. «Serás mi yerno», le dijo. Iván aceptó y se casó con la princesa de Zaref. Poco tiempo después murió el zar, e Iván, el imbécil, se convirtió en el nuevo gobernante. De este modo, los 3 hermanos se convirtieron en hombres ricos y poderosos. Capítulo 9. Los hermanos reinaban tranquilamente. Simeón, el hermano mayor, era muy feliz, había añadido muchos soldados a sus soldados de paja y era temido por todos. Taras, el otro hermano, multiplicó su riqueza. Guardaba su dinero en grandes baúles y, aunque tenía más de lo que necesitaba, seguía recaudando dinero de sus súbditos. La gente pagaba los impuestos que imponía o trabajaba para él, pues todo el mundo necesitaba dinero. Iván, en cambio, no disfrutaba de su riqueza ni poder. En cuanto enterraron al zar, se deshizo de las vestiduras imperiales y le dijo a su esposa que las guardara. Tras deshacerse de las insignias y joyas, se vistió de nuevo con sus ropas de campesino, camisa de cáñamo, chaleco y pantalones lapti, y volvió a trabajar como en el pasado. «Me aburro», dijo a su esposa. «He engordado y no tengo ni sueño ni apetito». Ordenó que su padre y su hermana fueran a su antigua granja, y se puso a trabajar de inmediato. Cuando alguien le decía que era el zar, él solo respondía: «¿Y eso qué? Los zares también necesitan sudar». Entonces, el pueblo se dio cuenta de que Iván era un imbécil. Su mujer le dijo un día: «El pueblo dice que eres tonto, Iván, ¿y qué?». Respondió él. Esta respuesta dejó meditando a su esposa. Al fin, decidió que, si Iván era imbécil, ella también lo era. «Yo estoy con mi marido», dijo. «Donde va la aguja, va el hilo». Abandonó, pues, sus magníficos vestidos y se vistió con ropas baratas. Se fue a casa de su cuñada muda para que le enseñase a trabajar. Aprendió rápido y fue de gran ayuda para Iván. Al ver que su líder era un imbécil, todos los sabios abandonaron el reino. Solo quedaron los imbéciles. Nadie tenía dinero, todos vivían de su trabajo en completa paz y tenían de sobra para mantenerse. Capítulo 10. El demonio se cansó de esperar las noticias de sus 3 demonios. Como tardaban mucho, él mismo fue a averiguar. Después de buscar largo rato, no encontró más que 3 agujeros en el suelo. Concluyó que sus demonios no habían tenido éxito y que tendría que hacer pelear a los hermanos él mismo. A continuación, fue a buscar a los hermanos en sus antiguos domicilios, pero no los encontró allí. Descubrió que cada uno vivía en sus respectivos reinos, contentos y satisfechos. Esto indignó mucho al demonio. Primero visitó a Simeón. Tomó la apariencia de un general y le dijo: «Eres un gran guerrero. Yo conozco a la perfección el arte de la guerra. Quiero servirte». Simeón interrogó al disfrazado y, reconociendo que era un hombre astuto, lo tomó a su servicio. El nuevo general enseñó a Simeón a organizar su poderoso ejército. Adquirieron nuevos implementos de guerra, construyeron cañones capaces de lanzar 100 proyectiles por minuto y reclutaron a todos los jóvenes mayores de edad. El siguiente paso fue hacer que Simeón declarara la guerra al reino vecino. Así lo hizo y, con su inmenso ejército, marchó, saqueó e incendió al bando enemigo, destruyendo a más de la mitad de los soldados. Esto asustó tanto al gobernante vecino que renunció a la mitad de su reino para salvarse. Simeón estaba contentísimo. «Ahora», dijo, «voy a combatir con el rey de la India que me venció en el pasado». Pero estas noticias llegaron a oídos del gobernante indio, quien se preparó para combatir. Además de los armamentos de guerra más modernos, contaba con otros de su propia invención. Ordenó reclutar no solo a todos los varones mayores de 14 años, sino también a todas las mujeres solteras. De ese modo, su ejército llegó a ser el doble de numeroso.
Simeón salió a combatir con plena confianza, creyendo que lo derrotaría fácilmente. Pero esta vez la suerte lo abandonó. En lugar de ser el conquistador, fue el conquistado. Simeón ni siquiera pudo acercarse al ejército del gobernante indio. Las bombas y las balas volaron, sembrando el terror en su ejército, que terminó desbaratado. El rey indio se apoderó de su reino, y Simeón tuvo que huir para salvar la vida. Después de acabar con Simeón, el demonio fue donde Taras. Se presentó disfrazado de un mercader, estableció fábricas y empezó a ganar dinero. El mercader pagaba el precio más alto por todo lo que compraba, y la gente lo buscaba para venderle sus mercancías. Gracias a él, pudieron ganar más dinero y pagar sus impuestos atrasados. De ese modo, los tributos se cumplían con regularidad. Taras se alegró de esta situación y dijo: gracias a este mercader, ahora tendré más dinero que antes. La vida será mucho más agradable para mí. Taras deseaba construirse un nuevo edificio. Buscó obreros ofreciendo los salarios más altos por su trabajo. Pensó que la gente, como en el pasado, estaría ansiosa de trabajar para él, pero se llevó una gran sorpresa al enterarse de que todos preferían hacer negocios con el nuevo mercader. Taras subió el monto de los salarios, pensando que así dejarían a su rival, pero este lo subía todavía más. Finalmente, aumentó aún más las ofertas, pero el otro las subió el doble y terminó ganándole la partida. Así, derrotado en todos los puntos, se vio obligado a abandonar la idea de construir su casa. A continuación, Taras anunció que quería construir unos jardines y que las obras comenzarían en otoño. Sin embargo, nadie vino a ofrecer sus servicios, y de nuevo se vio obligado a renunciar a su proyecto. Llegó el invierno, y Taras quería un abrigo de pieles, por lo que envió a su criado para que comprara uno. No hay más pieles, dijo su sirviente. El nuevo mercader las ha comprado todas. Taras necesitaba caballos y envió un mensajero a comprarlos, pero este volvió con la misma historia. El mercader se ha adelantado. Al final, se vio obligado a clausurar sus negocios, pues nadie estaba dispuesto a trabajar para él. Todos se habían pasado al bando del mercader. El único trato que la gente conservaba con Taras era el pago de sus impuestos. Su dinero se amontonaba, y no sabía dónde ponerlo. Su vida se volvió miserable. Abandonó sus lujos y solo pensaba en sobrevivir. Esto le resultaba difícil, ya que donde sea que pusiera la vista se le presentaban nuevos obstáculos. Sus sirvientes lo abandonaron por irse con el mercader. A pesar de sus riquezas, no tenía nada para llevarse a la boca. Cuando fue al mercado, descubrió que su rival había comprado todas las provisiones. Aún así, la gente siguió trayéndole dinero. Taras se indignó tanto que expulsó al mercader de su reino. Este se marchó, pero se instaló justo en la línea fronteriza y continuó con sus negocios, con los mismos resultados de antes. Taras pasaba días enteros sin comer. Se rumoreaba que el mercader quería comprar sus tierras. Al enterarse de esto, se desesperó y no supo qué hacer. Entonces llegó su hermano Simeón, quien le dijo: ayúdame. He sido derrotado, y el rey de la India me ha quitado todo lo que tenía. Taras respondió: ¿cómo puedo ayudarte, si yo mismo estoy arruinado? Hace días que no pruebo bocado. Capítulo 11. El demonio, después de haber acabado con el segundo hermano, se dirigió a casa. El demonio se disfrazó de general, igual que con Simeón, y le dijo a Iván: debes reunir un ejército. Es peligroso para un zar gobernar sin soldados. Dame permiso para reclutar hombres de entre tus súbditos. Iván escuchó el consejo del supuesto general y dijo: bien, puedes formar un ejército, pero también enséñales canciones agradables. Eso me gustaría mucho. El demonio recorrió el reino para reclutar voluntarios. A donde iba decía lo siguiente: vengan, únanse al ejército de Iván, y se les pagará con un sombrero rojo y mucho vodka. Los imbéciles se echaron a reír. Podemos tener el vodka que queramos, dijeron, pues nosotros mismos lo destilamos. En cuanto a los sombreros,
Nuestras mujeres los hacen de todos los colores y formas. Nadie se listó. El demonio, frustrado, regresó con Iván. Los imbéciles no quieren alistarse voluntariamente. Es preciso utilizar la fuerza. Muy bien, respondió Iván. Si quieres, puedes usar la fuerza. Entonces el demonio anunció que todos debían alistarse como soldados o, de lo contrario, serían ejecutados. Los imbéciles dijeron, nos dices que Iván castigará con la muerte a quienes se nieguen a ser soldados, pero no dices qué sucederá con nosotros cuando nos enlistemos. Al parecer, también nos matarán. Sí, eso es lo normal, respondió el general. Los imbéciles, al oír esto, se obstinaron en no alistarse. Si a los soldados también los matan, gritaron, preferimos morir en casa. Imbéciles, dijo el demonio. Los soldados pueden y no pueden ser asesinados. En cambio, si desobedecen las órdenes, los ejecutarán. Después de reflexionar, los imbéciles fueron en busca de Iván y le dijeron, un general vino con una orden tuya y nos dice que, si nos negamos a enlistarnos, nos castigará con la muerte. ¿Es cierto eso? Iván se echó a reír al oír esto y dijo, ¿pero cómo me las arreglaría para matarlos a todos? Si no fuera un imbécil, podría explicarlo, pero con las justas llego a entender esta situación. ¿Entonces podemos irnos?, preguntaron. Por supuesto, respondió Iván. No es necesario que se conviertan en soldados. El demonio, viendo que sus planes estaban a punto de fracasar, se dirigió al gobernante de Taracania, se hizo su amigo y le dijo, ataquemos a Iván. No tiene dinero ni ejército, pero sí mucho ganado, provisiones y otras cosas que te serían útiles. El soberano de Taracania reunió a su ejército, lo equipó con cañones y fusiles e invadió el reino de Iván. El gobernante de Taracania viene a enfrentarte, le avisaron a Iván. Que venga, respondió este. Después de cruzar la línea fronteriza, el ejército enemigo buscó en vano soldados contra los que luchar. Esperaron algún tiempo, pero, como no aparecía nadie, comenzaron a atacar las aldeas. Los imbéciles, sin ofrecer resistencia, miraban tranquilamente cómo les robaban el ganado y las provisiones. Finalmente, invitaron a los soldados a vivir con ellos. Si a ustedes, queridos amigos, les resulta difícil ganarse la vida, vengan a vivir con nosotros, donde todo abunda. Los soldados decidieron quedarse. El pueblo les pareció un lugar feliz y próspero, rico en recursos y alimentos. Como estaban sorprendidos de lo cordiales que eran, fueron con el gobernante de Taracania y le dijeron, no podemos luchar con esa gente. Llévanos a otro lugar. Preferimos los peligros de la guerra que asolar aldeas pacíficas. El soberano, enfurecido, ordenó a los soldados que destruyeran y saquearan las aldeas, quemaran las casas y sacrificaran el ganado. Si desobedecen mis órdenes, advirtió, haré que los ejecuten. Los soldados, atemorizados, cumplieron las órdenes. Los imbéciles lloraban amargamente, sin ofrecer resistencia. Hombres, mujeres y niños se unían al lamento general. ¿Por qué son tan crueles con nosotros?, gritaban. ¿Por qué destruyen lo que tenemos? Si necesitan estas cosas, ¿por qué no se las llevan y nos dejan en paz? Invadidos por el remordimiento, los soldados se negaron a seguir destruyendo el pueblo y se dispersaron en muchas direcciones. Capítulo 12. El demonio, viendo que no había manera de derrotar al imbécil, tomó la forma de un noble, se vistió exquisitamente y se convirtió en uno de los súbditos de Iván. Como había hecho con Taras, se propuso derrotarlo por medio del dinero. El noble le dijo a Iván, deseo prestarte mis servicios. Por ahora, déjame construir mi casa en tu reino. Muy bien, dijo Iván, puedes vivir con nosotros. Al día siguiente, el apuesto caballero apareció en la plaza con un saco de oro y unos planos. Le dijo a la gente, viven como mendigos. Quiero enseñarles cómo vivir decentemente. Me construirán una casa según este plano y les pagaré oro por sus servicios.
Entonces les mostró el contenido de su saco. Los imbéciles nunca habían visto tanto oro. Estaban asombrados, pues sus negocios se desarrollaban mediante el intercambio de productos agrícolas o contratándose a sí mismos. Por eso dijeron, ¿cómo brilla? Es muy bonito. A cambio del oro, prestaron sus servicios y le llevaron al noble los productos de sus granjas. Él estaba exultante y repartió el oro a puñados. Voy por buen camino, pensó. Arruinaré al imbécil como arruiné a sus hermanos. Pero cuando los imbéciles reunieron suficientes piezas de oro, se las dieron a las mujeres para que hicieran collares. Las muchachas adornaron sus trenzas y los niños se divertían jugando con las monedas. Pronto, cuando obtuvieron lo que querían, dejaron de trabajar, y la casa del noble quedó a medio construir. Sin provisiones ni ganado para el resto del año, el noble ordenó a la gente que le trajera ambas cosas y prometió pagarles generosamente. Nadie respondía a su llamada, excepto alguno que otro niño que quería intercambiar un huevo por una pieza de oro. El noble quedó desamparado. Al no tener que comer, fue a la aldea para procurarse provisiones. Se dirigió a una casa y ofreció oro a cambio de una gallina, pero fue rechazado. Ya tenemos bastante oro y no queremos más, le respondieron. A continuación, fue donde una pescadora para comprarle sardinas, pero ella también se negó a aceptar su oro. No lo necesito. Tengo 3 piezas y solo las guardo por curiosidad. En todos sus intentos por conseguir algo de comida, se encontró con el mismo fracaso. La gente tenía todo el oro que necesitaba y le respondían, si nos traes otra cosa a cambio o pides por amor de Dios, te haremos lo que quieras. Pero él no tenía más que oro, era demasiado perezoso para trabajar y era incapaz de aceptar algo en nombre de Dios. Estaba furioso. ¿Qué más quieren? Les decía. Con el oro pueden comprar lo que quieran y no necesitarán trabajar más. Pero los imbéciles no lo escuchaban. Así, tuvo que acostumbrarse a irse a dormir sin cenar. Pronto llegó a oídos de Iván esta noticia. La gente fue a preguntarle, ¿qué podemos hacer? Ese señor tan elegante ha venido a nuestras casas. Le gusta comer y beber bien, y se viste con las mejores ropas. ¿No quiere trabajar ni pedir en nombre de Dios? Solo nos ofrece piezas de oro. Al principio le dábamos lo que quería, pero ahora ya tenemos bastante oro y no lo necesitamos. ¿Qué hacemos con él? El pobre puede morirse de hambre. Iván escuchó atentamente. Tenemos que ayudarlo, dijo. Que vaya de casa en casa y sea atendido. El noble se resignó y se vio obligado a obedecer. Pronto le llegó el turno de ir a casa de Iván. Fue a cenar y encontró a la hermana muda, que estaba preparando la comida. Había sido engañada muchas veces por haraganes y perezosos, quienes la dejaron sin comer, pero aprendió a reconocer a los vagos por el estado de sus manos. A los que tenían grandes callos, los invitaba primero a la mesa, pero a los que tenían manos blandas y lisas, les dejaba las sobras. El noble tomó asiento en la mesa, pero la muda tomó sus manos y se las examinó. No tenía callos. Sus manos eran suaves, de uñas finas y rosáceas. La muda, maldiciendo, lo echó de la mesa. La mujer de Iván le dijo al noble, disculpe a mi cuñada. No permitirá sentarse a la mesa a nadie cuyas manos no estén endurecidas por el trabajo. Espere un poco. Cuando todos hayan comido, ella le dará las sobras. El noble nunca se sintió tan humillado. Comer como un cerdo en la casa del zar. ¿Qué es caro?, se quejó ante Iván. Esta ley que tienes en tu reino es absurda. Ustedes son imbéciles y creen que solo se puede trabajar con las manos. ¿Y las personas inteligentes, con qué crees que trabajan? ¿Crees que los sabios usan sus manos? Iván respondió, ¿cómo vamos a saberlo si somos imbéciles? Nosotros solo sabemos trabajar con las manos. Claro. Y por eso son imbéciles, replicó el noble. Yo puedo enseñarles a usar el cerebro. Entonces descubrirán cuál sistema es mejor. Iván se extrañó al oír esto y dijo,
¿En serio se puede hacer eso? No es tan fácil como crees, dijo el noble. Usar el cerebro cuesta mucho. Aquí tienes el texto ajustado según tus indicaciones. No me dan de comer porque no tengo callos, pero ignoran que lo que hago requiere de mucho más esfuerzo. La cabeza se calienta tanto que a veces estalla. Iván se quedó pensativo. Entonces, amigo mío, dijo, ¿por qué no realizas un trabajo ligero y evitas que tu cabeza estalle? Él respondió, si me tomo tantas molestias, es porque tengo piedad de ustedes. Sin mí, ¿habrían sido imbéciles desde la eternidad? He ejercitado mi cerebro durante mucho tiempo y ahora soy capaz de enseñarles. Iván, sorprendido, dijo, enséñanos, enséñanos. Así, cuando nuestras manos se cansen, podremos usar nuestros cerebros. Él prometió enseñarles. Iván anunció el hecho por todo su reino. En el pueblo había una alta torre a la que se llegaba por una larga y estrecha escalera. Iván le dijo al noble que desde ese lugar todos podrían verlo y escucharlo. Entonces, el noble subió a la torre y se dirigió a la gente. Los imbéciles acudieron en masa a escucharlo, pensando que realmente podría decirles cómo trabajar con el cerebro. Pero él solo soltaba discursos sobre lo que debían hacer y no les daba ningún consejo práctico. Los ciudadanos no entendieron nada. Cansados de escucharlo, dieron media vuelta y retornaron a sus trabajos. Él no dejó de hablar durante 2 días. Al cabo de ese tiempo sintió hambre y pidió que le trajeran un poco de pan. Pero ellos se rieron de él y le dijeron que, si sabía trabajar con el cerebro, hacerse un poco de pan le resultaría sencillo. Pasó otro día en la torre sin dejar de hablar. La gente se acercaba, lo observaba y luego se iba. Iván preguntó, bueno, ¿logró ese caballero trabajar con el cerebro? Todavía no, le dijeron. Hasta ahora no hace nada más que hablar. Un día, mientras estaba en la torre, el noble se debilitó y cayó al piso. Se golpeó la cabeza contra un poste. Al ver esto, uno de los imbéciles fue donde la mujer de Iván y le dijo, el caballero por fin ha empezado a usar el cerebro. Ella corrió a buscar a su marido, que estaba en el campo, para enterarse de la noticia. Iván dijo, vamos a verlo. Llegó a toda prisa a la torre, donde el noble permanecía débil por el hambre y suspendido del poste, con el cuerpo balanceándose de un lado a otro. Al tratar de descender, se había golpeado la cabeza en los peldaños. Bueno, dijo Iván, después de todo era verdad lo que decía este caballero. De tanto usarlo, el cerebro puede estallar. Eso es más doloroso que los callos en las manos. Él estaba desmayado. Iván se acercó a él, pero en ese instante el suelo se abrió y el noble desapareció, dejando tras de sí un agujero ponzoñoso. Iván se rascó la cabeza de nuevo y exclamó, ¡asqueroso! Este era, sin duda, el padre de los otros 3. Iván sigue vivo y la gente acude a su reino. Sus hermanos viven y dependen de él. A todo aquel que se le acerca y le pide comida y cobijo, él le responde siempre lo mismo, son bienvenidos. Tenemos de todo. Sin embargo, en este reino existe una sola ley. Al que tiene las manos callosas le decimos, siéntate a la mesa con nosotros. Pero si las tiene blancas y finas, debe contentarse con las sobras. En la ciudad de Vladimir vivía un hombre llamado Ivano. Tenía 2 tiendas y una casa propia. Era un tipo apuesto, rubio, de cabellos rizados, alegre y aficionado a la bebida. De joven había sido conocido por armar alborotos estando borracho. Sin embargo, después de casarse, dejó la botella de manera definitiva. Un verano, Ivanov se disponía a trabajar en la feria de Nizhny. Al despedirse de su familia, su mujer le dijo, Iván, no viajes hoy. He tenido una pesadilla contigo. Ivanov se echó a reír y dijo, ¿tienes miedo de que me vaya de juerga? No sé a qué le tengo miedo, dijo su mujer. Solo sé que he tenido un mal sueño. Soñé que volvías de la ciudad y que, en cuanto te quitaste el gorro, tenías el pelo blanco. Ivanov volvió a reír. Es señal de abundancia, dijo.
Quizás venderé toda mi mercancía y podré traer regalos de la feria. Tras esto, se despidió de su familia y se fue. A mitad del camino se encontró con un comerciante al que conocía. Se hospedaron en la misma posada, tomaron juntos el té y se acostaron en habitaciones contiguas. Como Ivanov tenía por costumbre dormir hasta tarde, despertó a su cochero antes del amanecer y le dijo que enganchara los caballos. Luego buscó al dueño de la posada, pagó la cuenta y continuó su viaje. Cuando había recorrido unas 25 millas, se detuvo para dar de comer a los caballos. Aksenov, un rato después, salió al porche y, ordenando que calentaran un samovar, sacó su guitarra y comenzó a cantar. De repente, llegó un trineo con campanillas. Se apeó un oficial, seguido de 2 soldados. Se acercó a Aksenov y le preguntó quién era y de dónde venía. Este respondió todas las preguntas con la verdad: dónde había pasado la noche, si había dormido solo o acompañado, si había visto a tal persona y por qué se había marchado tan temprano de la posada. Aksenov estaba asombrado de que le hicieran todas esas preguntas. ¿Por qué me interrogan?, dijo. No soy un ladrón ni un asaltante. Estoy viajando por asuntos de trabajo. Entonces el oficial le dijo: soy el jefe de la policía de este distrito, y lo interrogo porque el mercader con el que pasó toda la noche ha sido asesinado. Debemos registrar sus cosas, añadió, llamando a los soldados y ordenando que lo catearan de arriba abajo. Abrieron su equipaje y lo registraron. De repente, el oficial sacó un cuchillo de su maleta. ¿De quién es este cuchillo?, preguntó. Aksenov se horrorizó al ver que el cuchillo estaba ensangrentado. ¿Cómo es que hay sangre en este cuchillo?, exclamó el oficial. Aksenov intentó responder, pero solo balbuceó: no es mío. Entonces el policía dijo: esta madrugada encontraron degollado al comerciante. La pieza estaba cerrada por dentro, y nadie ha entrado en ella salvo ustedes 2. Este cuchillo ensangrentado estaba entre sus cosas, y además, por tu cara, se ve que eres culpable. Dime, ¿cómo lo mataste y cuánto dinero le robaste? Aksenov juró que no había cometido ese crimen, que no había visto al comerciante después de que tomaron el té, y que los 8.000 rublos que llevaba consigo eran de su propiedad. Pero tenía la voz quebrada, el rostro pálido y temblaba de pies a cabeza, como un culpable. El oficial ordenó a los soldados que lo arrestaran y lo metieran en el trineo. Cuando lo arrojaron al vehículo, Aksenov comenzó a llorar. Le quitaron su dinero y sus bienes, lo encerraron en la ciudad más cercana y dieron informes sobre él en la ciudad de Vladimir. Los comerciantes y otros habitantes de la ciudad dijeron que, aunque de joven se había dedicado a la bebida, era un buen hombre. Finalmente, lo condenaron por asesinar a un comerciante de Riazán y por haberle robado 20.000 rublos. Su mujer estaba desesperada y no sabía qué pensar. Sus hijos eran todos pequeños, y uno de ellos era recién nacido. Tras suplicar mucho, los funcionarios le permitieron ver a su marido. Cuando lo vio vestido de presidiario y encadenado, la pobre mujer se desmayó y tardó un rato en reponerse. Después, con los niños en torno suyo, se sentó al lado de Aksenov. Le comentó algunas cosas de la casa y le preguntó qué había ocurrido. Él le relató con todo detalle la historia de su viaje. ¿Qué podemos hacer ahora?, preguntó la mujer. Debemos pedir clemencia al zar. No es posible que condenen a una persona inocente. Su esposa le explicó que había enviado una petición al zar, pero que había sido rechazada. Aksenov no respondió, sino que se limitó a mirar abatido. Entonces su mujer le dijo: no, en vano soñé que tu pelo se había vuelto blanco. ¿Te acuerdas? Has encanecido de pronto. No debiste viajar ese día, querido. Dime la verdad, ¿fuiste tú quien lo hizo? ¿Así que tú también sospechas de mí?, dijo Aksenov, escondiendo el rostro entre las manos. Se echó a llorar. Al cabo de un rato entró un soldado y ordenó que la mujer y los niños se fueran. Fue la última vez que miró a su familia. Posteriormente, al recordar esa conversación con su mujer,
Aksenov se dijo, al parecer, nadie excepto Dios sabe la verdad. Solo Él sabe la verdad. Pero espera, a Él debo apelar y solo de Él podré esperar misericordia. Desde entonces dejó de escribir peticiones y albergar esperanzas. Se limitó a rogar a Dios. Fue condenado a ser azotado y a trabajos forzados. Cuando cicatrizaron las heridas de la paliza, fue deportado a Siberia con otros presos. Estuvo 26 años en Siberia. Su pelo se volvió blanco como la nieve y le creció una barba larga y canosa. Toda su alegría desapareció. Caminaba encorvado, arrastrando los pies, y nunca se reía. Prefería, en todo caso, rezar. En prisión aprendió a hacer botas, y con el dinero que ganó en su nuevo oficio, compró un libro de la vida de los santos. Lo leía cuando había luz suficiente. Los domingos, en la iglesia de la prisión, leía las lecciones y cantaba en el coro. Su voz se había conservado bastante bien. Las autoridades de la prisión lo apreciaban por su carácter sosegado, y sus compañeros lo llamaban abuelo o santo. Cuando querían pedirle algo al director de la prisión, lo mandaban como representante, y si surgían peleas, acudían a él para que pusiera paz. Aksenov escuchaba con frecuencia a los nuevos prisioneros, quienes contaban de qué ciudades o pueblos procedían y por qué habían sido condenados. Una vez, se sentó cerca y escuchó con la cabeza inclinada a los recién llegados. Uno de los nuevos presos, un hombre alto y corpulento de unos 60 años, contó a los demás por qué lo habían detenido. «Soy un hombre inocente», dijo. «Solo tomé la brida de un caballo y me acusaron de haberlo robado. Les expliqué que lo había cogido porque debía llegar rápido a mi casa y que luego lo devolvería. Pero me dijeron, lo has robado. Las autoridades no saben dónde ni cuándo robé de verdad. Una vez hice algo realmente malo por lo que debería haber venido aquí hace mucho. Aquella vez no me atraparon, y ahora me han condenado injustamente». «¿De dónde eres?», preguntó alguien. «¿De Vladimir? Mi familia es de esa ciudad. Me llamo Makar Semyonovich». Aksenov levantó la cabeza. «¿Semyonovich?», preguntó. «¿Sabes algo de los Aksenov de Vladimir? ¿Siguen vivos?». «Claro que los conozco», respondió Makar. «Es una familia acomodada. Aunque escuché que el padre está en Siberia. Otro pecador como nosotros, al parecer». «¿Y tú, abuelo, por qué estás aquí?», preguntó Makar. Aksenov no quería hablar de su desgracia. Solo suspiró y dijo, «Mis pecados me han traído aquí». «¿Qué pecados?», insistió Makar. «Si aquí estoy, es porque me lo merezco», dijo Aksenov, poniendo fin a la conversación. Sin embargo, los prisioneros le contaron a Makar sobre el comerciante asesinado, el cuchillo ensangrentado y el dinero robado. Por ese motivo, le informaron, Aksenov había sido condenado injustamente. Cuando Makar oyó esto, miró a Aksenov, le dio una palmada en la rodilla y exclamó, «Vaya, vaya. ¿Cómo has envejecido, hombre?». Los demás le preguntaron dónde había visto antes a Aksenov, pero Makar se limitó a decir, «Es increíble que nos hayamos tenido que encontrar aquí». Al oír estas palabras, Aksenov se preguntó si aquel hombre sabía quién había matado al mercader. «Makar Semyonovich», dijo, «¿has escuchado de mi caso? ¿Me has visto en alguna parte? ¿Cómo no saberlo?», respondió Makar. «El mundo es un pañuelo y todo se sabe. Pero fue hace mucho tiempo y ya no me acuerdo». «¿Sabes quién mató al mercader?», preguntó Aksenov. «Pues claro. Fue el mismo al que le encontraron un cuchillo ensangrentado en la maleta». «Si no fue él, ¿quién entonces?», exclamó Makar, sin poder dejar de reír. «Fuiste tú, por supuesto. ¿Cómo iban a esconder un cuchillo en tu maleta si la tenías debajo de tu cama? Te habrías dado cuenta». Cuando Aksenov oyó estas palabras, estuvo seguro de que aquel hombre era el asesino. Se levantó y se marchó. Aquella noche no pudo dormir. Lo invadió una gran tristeza,
y en su mente se agolparon toda clase de imágenes. Vio a su mujer tal como era antes de casarse, la veía como si estuviera presente y era nítido su rostro, ojos y labios. Podía verla y oírla. Luego vio a sus hijos pequeños en aquel entonces, cuando emprendió el viaje a la feria. Entonces se vio a sí mismo tal como era antes, joven, alegre y lleno de vida. Recordó el día en que se sentó a tocar la guitarra y a cantar, y vinieron a arrestarlo. Recordó cómo lo azotaron, y le pareció volver a ver al verdugo, a los presos y a los funcionarios. Pasaron ante sus ojos esos 26 años de prisión que lo terminaron convirtiendo en un viejo cansado. Al pensar en esto, entró en un cuadro de depresión y estuvo a punto de poner fin a su vida. Y todo por culpa de ese criminal, pensó. Su ira era tan grande que consideró vengarse de Maakar, aunque esto le costara la vida. Rezó toda la noche, pero no pudo conseguir la paz. Por esa razón, al día siguiente evitó cualquier contacto con Maakar. Así transcurrieron 2 semanas. Aksenov no podía dormir por las noches y se sentía desesperado, miserable. Una noche, mientras paseaba por uno de los pabellones, observó que un hilo de tierra descendía de detrás de uno de los catres. Se detuvo para ver qué era aquello. De repente, Maakar salió de debajo del catre y miró a Aksenov con expresión asustada. Aksenov trató de alejarse, pero Maakar lo sujetó de la mano y le dijo que había cavado un hoyo en la pared, que escondía la tierra en sus botas y que todos los días, cuando los prisioneros eran conducidos a su trabajo, la botaba por el camino. Si guardas el secreto, abuelo, también te ayudaré a escapar. Si me denuncias, me azotarán hasta matarme, pero antes te mataré a ti. Al mirar a ese hombre que le había hecho tanto daño, Aksenov tembló de ira. Apartó la mano y dijo, no deseo escapar, y tú no tendrás necesidad de matarme. Me mataste hace mucho tiempo. En cuanto a denunciarte, ¿puedo hacerlo o no? ¿Eso lo dispondrá Dios? Al día siguiente, cuando sacaron a los presos a trabajar, los soldados se dieron cuenta de la tierra esparcida por el camino. Registraron la prisión y encontraron el túnel. El director de la prisión llegó e interrogó a todos. Se negaron a hablar, los que sabían que era Maakar no quisieron delatarlo, pues temían su venganza. Finalmente, el director se dirigió a Aksenov, a quien consideraba un hombre justo. Abuelo, eres honesto. Poniendo a Dios como testigo, te pregunto, ¿quién cavó el túnel? Aksenov no dirigió la mirada a Maakar. A este le temblaban las manos y los labios. Durante largo rato, no pudo pronunciar palabra. ¿Por qué tengo que proteger a quien me ha arruinado la vida? Pensó. Que pague por todo lo que me ha hecho sufrir. Pero si lo delato, lo matarán a latigazos. Sería algo injusto. Además, ¿eso acaso aliviaría mi situación? Bueno, abuelo, dime la verdad, ¿quién cavó el túnel? Preguntó nuevamente el director. Aksenov miró a Maakar y dijo, no puedo decirle, señoría. Dios no quiere que lo diga. Haga conmigo lo que guste. Por mucho que el director insistió, Aksenov no dijo nada más. El director no tuvo más alternativa que abandonar el caso y dejar sin castigo al autor del túnel. Aquella noche, cuando Aksenov estaba tumbado en su cama y empezaba a dormirse, alguien se acercó y se sentó a los pies de su cama. Miró y reconoció a Maakar. ¿Por qué has venido?, preguntó Aksenov. ¿Qué más quieres de mí? Maakar guardó silencio. ¿Qué quieres?, volvió a preguntar. Vete o llamaré al guardia. Maakar se inclinó ligeramente y susurró, Iván Aksenov, perdóname. ¿Qué tengo que perdonarte?, preguntó él. Fui yo quien mató al mercader y puse el cuchillo en tu maleta. Iba a matarte a ti también, pero oí un ruido afuera. Entonces escondí el cuchillo y escapé por la ventana. Aksenov guardó silencio. No supo qué decir. Maakar se arrodilló a un costado de la cama. Perdóname, gimoteó. Por el amor de Dios, perdóname. Confesaré que fui yo quien mató al mercader. Serás liberado y podrás irte a tu casa.
Para ti es fácil hablar, dijo Aksenov. ¿A dónde podría ir? Probablemente mi mujer ha muerto y mis hijos me han olvidado. No tengo a dónde ir. En lugar de levantarse, Maakar se golpeó la cabeza contra el piso. Perdóname. Gimoteó de nuevo. Es más fácil soportar los azotes que mirar tu sufrimiento. Sin embargo, tú tuviste piedad de mí y no me delataste. Perdóname en nombre de Cristo. Cuando lo oyó llorar, Aksenov también se deshizo en lágrimas. Dios te perdonará, dijo. Yo soy 100 veces peor que tú. Al oír estas palabras, un gran bienestar invadió su corazón. Dejó de sentir nostalgia por su hogar. Los deseos de salir de prisión se esfumaron y solo anheló que llegara su última hora. A pesar de ser perdonado, Semyonovich confesó su crimen. Pero cuando llegó la orden de liberación, Aksenov ya había muerto. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recomendaciones literarias. Comparte el video con quienes buscan respuestas y un mayor entendimiento. Hasta el próximo audio L.